ustedes ya los han visto, lo conocen. ¿Alguien recuerda qué es la mediasis? Ya es una infección parasitaria, ¿qué más? Porque esto lo han debido ver en microbiología, lo han debido ver en pediatría. ¿Qué más? ¿Qué otra idea más tienen de la mediasis? El agente fisiológico más común es el tamaño de este líquido que no es producir. Ya, ¿qué más? La proliferación. Puede cambiar. ¿Qué más? Diarreas copiosas con sangre alguna vez. Ya. ¿Qué más se les viene a la cabeza en la mediasis? Por contaminación vía oral. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, la mediasis entonces es, como ustedes han dicho, es una infección causada por un parásito, ¿no? Sobre todo un protozoo, que se llama, este protozoo es de tipo entérico, que es la entamoeba histolítica, ¿no? Puede provocar diferentes formas de colonización, desde una forma asintomática, o sea que el paciente solo va a ser el portador, significa que esta persona no va a aportar ninguna sintomatología. Otra puede ser la parte, como han mencionado algunos de ustedes, la parte de lo que es la diarrea, que estos pacientes pues, van a tener bastantes deposiciones líquidas. Otro puede ser causada la disentería y en algunos casos puede dar lo que es una colitis, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mediasis no solamente había sido la que nosotros conocíamos, ¿no? Como que va a haber diarrea, que va a haber malestar general, fiebre, cólicos, sino también había habido 4 tipos de amebiasis que nosotros tenemos que conocer y saberlo catalogar de acuerdo a la etapa en la que el paciente va a estar y saberlo reconocer. Si nosotros, esta amebiasis o la entamoeba histolítica también se puede dar fuera del intestino, o sea que no solamente es exclusivamente del tracto gastrointestinal, sino también que va a ir afuera del intestino. Y entre estas cuales tenemos lo que estos pacientes pueden llegar a formar, lo que son los abscesos hepáticos, ¿no? Que puede ir un absceso a nivel del hígado y ocasionalmente puede ir a lo que es el cerebro, ¿no? Entonces también existe lo que es la amebiasis a nivel cerebral. Como pueden ver acá, este de acá, ambos se los han encontrado en las heces fecales, pero este es un trofozoito, que es la forma joven, se podría decir, que es en el que nosotros tenemos que atacar. Cuando ya en los resultados del copo parasitológico nos informan que son trofozoitos de entamoeba histolítica, pues obviamente tenemos que atacar acá, ¿no? Y esta otra imagen de acá, prácticamente este detalle viene a ser lo que es el quiste, ¿no? Lo que ya es la forma madura, la forma vieja, se puede decir, si ustedes quieren, que ya no es tan infectante, ¿no? Pero si es que hubiera sintomatología y en el copo parasitológico o donde lo encontremos nos detectan quistes de entamoeba histolítica y estos están produciendo síntomas, pues ahí recién se lo trata, ¿no? Pero si no hay ninguna sintomatología y el paciente tiene quistes, entonces no se lo trata. Haciendo un poquito lo que es el ciclo de vida de lo que es la ameba, la entamoeba histolítica, como todos ustedes han dicho, el contagio es fecal oral, ¿no? Entonces, generalmente, el humano, que es el portador, generalmente tiene que transitar todo el intestino delgado, ¿no? Digo, todo lo que es la parte digestiva. El humano defeca y salen lo que son los trofozoitos en las heces, ¿no? Ese es el primer paso. Luego, ¿qué es lo que pasa? Como todos ustedes han dicho, el contagio es fecal oral. Puede ser que este humano, esta persona, accidentalmente haya tocado las manos o con las heces, o sobre todo los niños, que son los que más infectan, como hemos visto
en el anterior tema de lo que es la salmonelosis y demás, generalmente vemos que los niños a veces, los papás cambian los pañales y a veces se contagian de lo que son las heces y a veces ese rato no se lavan las manos. Entonces puede ser que este niño al estarle cambiando, pues lastimosamente tiene lo que son los trofozoitos, el humano nuevamente ingiere, ¿no? Y al ingerir, ¿qué es lo que pasa? Que estas heces se van a volver, la ameba va a empezar a desarrollarse, empieza con lo que es la estización, luego viene en un paso de que se convierte en trofozoito. Este trofozoito empieza a multiplicarse y empieza a dar varios trofozoitos y después en esta multiplicación puede ir a los trofozoitos o puede ir a la forma quística, ¿no? Y esto es así el ciclo, ¿no? Entonces es un ciclo redondo, ¿no? Donde ustedes van a ver que solamente es el contagio fecal oral, ¿no? Entonces más o menos ya tenemos claro lo que es el ciclo de vida, ¿no? Hablando un poquito del agente patógeno, o sea, de la entamueba histolítica, vamos a ver que no necesita gran cantidad de organismos para que nos podamos contagiar. Generalmente necesitamos menos de 100 entamuebas histolíticas para que nosotros podamos adquirir la enfermedad, ¿no? Independientemente si va a ser en estado de asintomático, de la disentería o de otras afectaciones. La entamueba histolítica, ¿por qué se caracteriza? Porque esta va a ser resistente sobre todo al cloro, hablando desde el punto de vista ambiental. ¿Es una amenaza? Sí, ¿no? Porque sabemos que las aguas, que no tenemos a veces un buen sistema de alcantarillado, no tenemos un buen tratamiento de las aguas, y pues lastimosamente nuestros alimentos crecen en los suelos, sobre todo lo que son las lechugas, las frutillas, la zanahoria, los brócolis, todo lo que crece sobre la tierra, ¿no? Y ustedes saben que los productores de lo que son las verduras, lastimosamente todo lo cultivan en la tierra, ¿no? Entonces, por eso es que es una amenaza, ¿no? Y tiene propiedades destructoras en los tejidos, de ahí que su nombre viene lo que es el histolítico, ¿no? Entonces, esto es que destruye los tejidos y esto es, por eso se lo ha denominado de esta forma, porque han visto que en el microscopio han empezado a analizar y pues realmente la ameba no había sido tan bonita que digamos. En relación a lo que es la epidemiología, pues vemos que esto se va a producir, ¿dónde se va a ver más? En los países en vías de desarrollo, ¿no? En los países que, como en Bolivia, por ejemplo, que ustedes saben, la mayoría de ustedes son extranjeros, han debido enfermar a amebiasis en cuanto han llegado, ¿verdad? Entonces, esto más que todo es por la transmisión fecal oral, ¿no? Y esta es la tercera causa de infecciones parasitarias a nivel de frecuencia a nivel mundial, sobre todo en los niños. En la mayoría de los casos, sobre todo en los países industrializados, pues prácticamente, como en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Europa, prácticamente los que enferman son los viajeros, ¿no? Los que han venido a los países que estamos en vías de desarrollo y pues en regiones endémicas, y estos se han contagiado y se han llevado un pequeño recuerdo. Y esto obviamente, cuando vuelven a su país, les hacen estudios y demás y pues los detectan, ¿no? Y esto es lo que les obliga a los extranjeros a ir a su país a consultar, ¿no? Y en su país obviamente los van a tratar, ¿no? Siempre y cuando que el viaje haya sido con una estancia corta, ahora si es con una estancia larga, pues obviamente lo hará en el país donde se ha infectado, ¿no? Como les decía, en la parte de las manifestaciones clínicas tenemos que ver estos cinco puntos que nosotros tenemos que saber diferenciar. Uno, que es la amebiasis intraluminal, que va a ser asintomática. Otro, que es la diarrea amebiana, la disentería o la famosa colitis amebiana, si ustedes quieren. Hablando ya de la parte extraintestinal, lo que es el absceso hepático amebiano, y vamos a ver que hay otras infecciones extraintestinales. En lo que es la amebiasis intraluminal asintomática, pues prácticamente a esto se los llama estado del portador. O sea que solamente se ve, el portador se va a dedicar a eliminar lo que son los quistes de forma
asintomática, o sea, este paciente no va a tener ninguna sintomatología, ¿no? Es más, tal vez algunos de nosotros acá presentes podemos ser portadores de lo que es la entamoeba histolítica y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Es la forma más frecuente? Sí, porque tal vez muchos nos hemos contagiado en la alimentación o en el agua y pues ahí estamos con nuestras amebas. El 80% de la parte asintomática está causado por lo que es la entamoeba histolítica. Esto sí es un riesgo para la comunidad, ¿por qué? Porque ustedes se dan cuenta que cada vez se van eliminando los quistes y obviamente nos vamos contagiando o vamos adquiriendo de alguna otra forma. Uno de cada 10 a 20 individuos pues se van a contagiar de lo que es la entamoeba histolítica, se van a colonizar y pues esto puede llegar a formar o a desencadenar a una infección sintomática, ¿no? Pero si se dan cuenta es muy bajo la transmisión. En cambio, en la diarrea mediana ya este cuadro ya es un poquito más frecuente. ¿Por qué? Porque ya va a haber las deposiciones líquidas, o sea que aquí el paciente va a empezar a tener deposiciones líquidas y generalmente son entre más de 10 deposiciones líquidas al día, ¿no? Y esto ha sido ¿por qué? Porque ya tiene un proceso, el tiempo de duración de esta diarrea mediana generalmente dura 3 días, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son más de 10 deposiciones diarias y esto crea que el 2% de las personas que van a enfermar una diarrea mediana se los deshidrata tanto y sufren trastornos hidroelectrolíticos sobre todo, que pues estos pacientes pues tienen que ingresar a la parte de hospitalización, ¿no? Más que todo para corregir estos trastornos, porque ustedes saben que por la diarrea se pierde lo que es el cloro, se pierde sobre todo también lo que es el potasio y se pierde el sodio. Y si es niño, peor todavía, ¿no? Entonces hay que actuar de forma rápida. En lo que es la disentería o la colitis mediana, ¿cómo la vamos a definir? Prácticamente acá la diarrea ya va a tener la presencia de moco o sangre, ¿no? Que es lo que le caracteriza más que todo a la diarrea. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos en cuando viene un niño con deposiciones líquidas o un adulto? Generalmente preguntamos un poco las características, ¿no? Si tiene moco, si tiene tal vez estrías de sangre. Entonces a veces pues la sangre puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? Macroscópica que nosotros mismos podemos ver las estrías, o si es microscópico pues el laboratorio ya nos reportará, ¿no? Después de esto, inicialmente esto va a durar por lo menos unas 3 a 4 semanas después de lo que es la infección. Obviamente al haber diarrea hay pólipos, el paciente se va a quejar de un dolor abdominal que va a ser a la palpación y este pólipo ustedes saben que se produce porque hay el aumento de los ruidos hidroaéreos que se van excediendo más de lo normal, ¿no? Y pues esto pues va a ir incrementando lo que son las molestias principales, ¿no? En esta etapa es la diarrea y el dolor abdominal. Ahora obviamente la fiebre solo va a estar presente en aquellos pacientes que van a tener una colitis mediana, pero así bien marcada, ¿no? Y en los niños pequeños, pues obviamente esto se va a desarrollar más rápido. ¿Por qué? Porque va a producir una invaginación intestinal, puede llegar a perforarse el intestino y obviamente puede hacer una enterocolitis necrosante, ¿no? Entonces en los niños es bastante peligroso que les dé lo que es la disentería o la colitis mediana por las complicaciones. Y hay algunas manifestaciones inusuales que nos puede dar esto de la colitis, sobre todo lo que es el megacolon tóxico o los famosos amebomas, ¿no? Los amebomas prácticamente son como si fuera un tumor, pero ahí adentro está lleno de amebas. En la parte de lo que es el absceso amebiano hepático, aquí ya va a haber más compromiso, ¿no? Uno, que el paciente va a referir fiebre, va a tener un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Si nosotros vamos a pedir laboratorios, va a haber una leucocitosis y obviamente como va a estar afectado el hígado, va a haber
lo que es el aumento de las transaminasas y de lo que es la fosfatasa alcalina. Y va a haber, a nivel imagenológico, nosotros vamos a pedir una ecografía y pues obviamente nos va a reportar solamente como un absceso o como un tumor, ¿no? La ecografía no es así 100% fidedigna que nos va a decir esto es un absceso ameliano. Obviamente ahí después de que el cirujano entre a ordenar y todo eso, entonces ellos van a solicitar un estudio y ahí pues se va a detectar la presencia de lo que son las amelas. Esto generalmente va a durar entre unas 2 a 4 semanas y puede haber inclusive tos y dolor en el hipocondrio derecho o inclusive en el epigastrio. Ahora, esto también nos puede provocar un dolor pleural derecho, porque ustedes saben que el hígado y la pleura están cerca, nada más que los separa lo que es el diafragma, ¿no? Entonces nos puede hacer confundir con que puede ser tal vez una neumonía, puede ser algún otro proceso a nivel pulmonar, ¿no? Por el dolor que va a estar irradiado, inclusive se puede llegar a irradiar a lo que es el hombro, entonces ahí también nos puede hacer pensar en otras patologías. Y si nosotros vamos a pedir una radiografía abdominal, pues lo que vamos a ver es que el diafragma derecho se va a elevar, va a estar más elevado que el izquierdo, ¿no? En una radiografía de tórax. Y obviamente con lo que hay un proceso infeccioso en la parte hepática, el hígado va a crecer, ¿no? Va a haber una hepatomegalia que va a haber un dolor que va a apuntar hacia la parte costal de lo que es el hígado, ¿no? Y esto va a estar por debajo de la parrilla costal. Entonces, si ustedes se tocan al paciente por debajo de la parrilla costal y obviamente ahí el paciente va a referir dolor e inclusive se puede palpar la hepatomegalia dependiendo a 2 o 3 traveses de dedo como nos han enseñado en lo que es la semiología. En esta parte de lo que es el absceso mediano, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y nuestro diagnóstico diferencial, ¿cuál va a ser? Uno, tenemos que pensar en amebiasis. Obviamente aquí en nuestro medio, porque somos un país endémico de amebas. 2, tenemos que pensar en que este absceso puede ser un absceso de tipo piógeno o de tipo bacteriano, que eso nos va a reportar el cultivo y antibiograma que pues que el cirujano tendría que solicitar al momento de la cirugía. Puede ser un absceso equinococócico o en el peor de los casos puede ser una neoplasia. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de acá es muy importante que una vez que en la ecografía o en la tomografía nos digan que es un tumor o es un absceso, el cirujano tiene que tomar la decisión de entrar a quirófano, ver, y si es un absceso, pues él está en la obligación de tomar un cultivo y antibiograma para ver qué es. No, ahora si se encuentra con un tumor sólido, pues bueno, esto ya irá a lo que es un estudio histopatológico. En cuanto a las otras infecciones tradicionales o extraintestinales, también vemos que puede haber una amebiasis torácica, ¿no? Que esta es la más frecuente. ¿Por qué? Porque nos va a hacer pensar, el paciente puede tener tos, va a tener todas las sintomatologías respiratorias, ¿no? Y resulta que se ha ido la ameba hacia la parte torácica, ¿no? Otro también puede ser una amebiasis de tipo pericárdica, donde prácticamente, ¿por qué va el pericardio? Porque ha habido un absceso que ha habido a nivel del hígado que se ha roto, y obviamente esto, como ha estado sobre todo en el lóbulo izquierdo del hígado, pues ha migrado hacia la parte del pericardio, o porque ha habido una extensión de un absceso pleural derecho y pues ha ido al pericardio, ¿no? Entonces, ya sea por la parte pleural o por la parte hepática, igual hay una cercanía con lo que es el corazón y el pericardio, ¿no? Entonces, de esa forma igual puede afectar a lo que es el corazón. Y obviamente los abscesos amebianos cerebrales es un porcentaje mucho menor. Generalmente es entre un 0.5 y un 5%, y obviamente estos también vienen a ser con los abscesos hepáticos, ¿no? Que esos van a migrar por el torrente sanguíneo y pues van a ir a la parte neurológica. También se ha visto en algunos casos que estos pacientes pueden llegar a desarrollar lo que son las fístulas rectovesicales,
de tipo amediano. Esto porque, y también porque va a haber una afección a nivel de la faringe, a nivel del corazón, a nivel de la aorta y del escápula. Entonces, si se dan cuenta, las amebas no solamente tenemos que sacarnos de la cabecita que no solamente es exclusivamente o 100% del tubo gastrointestinal, sino también que pueden ir a otros lados. Y obviamente la salida de estos trofozoitos que van a ser por el recto, esto nos va a dar lugar a infecciones cutáneas, ¿no? Que va a haber las dermatitis o algunas otras afecciones, ¿no? Entonces no se olviden de que también hay en otros sitios las amebas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Prácticamente el diagnóstico lo vamos a hacer con la combinación de lo que es la serología, que esto nos va a identificar los parásitos, las entamuebas histolíticas, ¿no? Y también los vamos a detectar en lo que son las heces. El coproparasitológico, ¿qué es lo que nos va a reportar? Prácticamente van a buscar lo que son los huevos, los trofozoitos o la forma quística de la entamueba histolítica. En cualquiera de las tres variedades nos va a reportar el coproparasitológico. Y obviamente nosotros tenemos que ¿cuál es el diagnóstico más sensible? Generalmente es la detección del antígeno específico para el entamueba histolítica, ¿no? Que esto generalmente se pide con la reacción en cadena de polimerasa, más la serología que vamos a pedir con el antígeno para el entamueba histolítica, y si esto sale positivo, pues nos va a dar el diagnóstico. Una vez que hemos hecho, ya tenemos lo que es la clínica, tenemos lo que es el diagnóstico, ¿cómo vamos a tratar a esos pacientes? Generalmente hay el más usado, tanto para el absceso amebiano como para la colitis amebiana y todas las formas de amebiasis, viene a ser el metronidazol, que es el fármaco más utilizado, que tal vez ustedes lo han visto o lo han consumido tal vez. Entonces, en un absceso hepático mediano, la dosis es de 750 miligramos, que se le da cada 8 horas durante 10 días, ¿no? El metronidazol viene en presentación de 500 miligramos. Entonces, si son 750, el paciente, ¿cuántas tabletas tendría que tomar? Una tableta y media. En total serían como 3, 4, casi 5 tabletas en un día que tendría que consumir, ¿no? Entonces, una tableta y media en la mañana, una tableta y media al mediodía y una tableta y media en la noche. Y esto por 10 días. Lastimosamente, el metronidazol tiene efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal, ¿no? Donde nos va a producir lo que es la anorexia, nos va a producir las náuseas, los vómitos, y lo que es más desagradable es el sabor metálico que nos va a dejar en la boca, ¿no? Si alguno de ustedes ha consumido, pues saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y obviamente también va a causar molestias a nivel abdominal. Cuando se consume metronidazol, hay que explicarles a los pacientes que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Porque esto interactúa con el metronidazol, disminuye la efectividad y obviamente los efectos secundarios asociados con la bebida alcohólica es catastrófico, ¿no? Entonces, eso no se olviden siempre recomendar a sus pacientes que durante 10 días no pueden consumir bebidas alcohólicas. Y a nivel neurológico, pues nos puede causar convulsiones, nos puede causar neuropatías periféricas, mareos, irritabilidad, confusión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿por qué es importante saber los efectos secundarios de cada medicamento? Porque tenemos que explicar antes de dar al paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente te viene y te dice, estoy vomitando o tengo un cólico, entonces ustedes van a saber, ¿y qué le he dado? Entonces el metronidazol. Entonces, antes de empezar el tratamiento, nosotros tenemos que guiar sobre los posibles efectos secundarios que estos pacientes puedan llegar a tener por el consumo. Ahora hay otro medicamento que es el tinidazol. El tinidazol igual es de la familia del metronidazol, que se da 2 gramos cada día, ¿no? Entonces esto solamente se da por 5 días. Y los efectos secundarios es igual al metronidazol, perdón. La única diferencia es que el metronidazol se da cada 8 horas y el tinidazol solamente vamos a dar una vez al día, ¿no? Esa es la única diferencia.
Ahora hay que dar también algunos medicamentos que nos van a ayudar para la parte intraluminal a nivel intestinal, y para eso tenemos a la paramonicina. La paramonicina prácticamente se da ajustando a dosis kilopeso. 30 miligramos kilopeso día, esto 3 veces al día igual, por 5 a 10 días. Y el efecto secundario de la paramonicina es la diarrea y los malestares gastrointestinales, ¿no? Y si estamos hablando de la colitis mediana, pues lastimosamente el mismo es el metronidazol, ¿no? Entonces igual será 750 cada 8 horas por 10 días y los efectos secundarios del tónico. Y si estamos hablando de una colonización intestinal de forma asintomática, pues acá tenemos que ver que tenemos que tratar con un fármaco que va a estar activo en la luz intestinal, al igual que en los abscesos hepáticos medianos. O sea que podemos usar metronidazol, tinidazol o lo que es la paramonicina, ¿no? Pero ojo, no se olviden de los efectos secundarios que tenemos que explicar. En cuanto a la prevención, si sabemos que la causa de la ameliasis está en lo que es el agua y los alimentos, pues obviamente tenemos que provisionarnos de que estos pacientes tengan agua potable, de que se desarrolle, si es que en esa zona no hay alcantarillado, decir a los dirigentes que se encarguen de gestionar para que estos tengan alcantarillado, tener un mejor manejo en la parte de lo que es la alimentación, del manipuleo de los alimentos, que tienen que lavarse antes de manipular los alimentos, lavarse las manos, después de manipular los alimentos, lavarse las manos, ¿no? Entonces, si nosotros solamente con el lavado de manos podemos cortar este ciclo, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Generalmente el pronóstico es favorable en los casos que son leves, ¿no? Si ya se nos complica con lo que es una disentería mediana o vienen a ser los abscesos a nivel hepático cerebral, pues ya ahí como que el pronóstico va a cambiar un poco, ¿no? Y esto va a ser de acuerdo a la evolución del paciente. Y obviamente, más bien con el metronidazol no estamos teniendo lo que es la resistencia farmacológica, ¿no? Porque lo único que sabemos es que el metronidazol es un antiparasitario que nos va a ayudar tanto para algunos parásitos, entonces por eso es que no está habiendo mucha resistencia, ¿no? Entonces generalmente entre 7 a 10 días el tratamiento es lo que tenemos que dar. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá que tengan o que se les haya quedado? Estamos claros.